Hola, Chapeón. Tu micro está apagado, Chapeón. ¿Cómo está, Roberto? Buenos días. Buenos días, buenos días. Hola, Ollantay. Ya estamos en sala. Estuve un rato. ¿Hablaste con él? Sí. Ya. Entonces ya ahorita empezamos. Bueno, después le va a solicitar copia del video del programa de hoy día, porque lo tenga. Muy buenos días, amigas y amigos. Hoy es 27 de marzo, miércoles santo en el mundo católico y a nivel mundial celebramos o se recuerda el Día Mundial del Teatro, ese arte precioso que por miles de años nos acompañó, ahora ya no nos acompaña prácticamente, que es el arte en el salón. Para hoy les habíamos anunciado que abordaríamos la cuestión de las autonomías. Siempre continuamos conversando el tema de las autonomías de los pueblos originarios en el continente. Y claro, usted se preguntará, pero ¿por qué el tema de las autonomías? Lo que ocurre es que en el continente, amigas y amigos, los que nos siguen por la Radio Victoria, la voz de los pueblos, y los que nos siguen por Minca Comunicaciones Argentina o Rondas Campesinas del Perú, o en el caso de los que nos sintonizan también bastante en el País Vasco, lo que se llama Euskal Herria, el norte de España, lo que ocurre es que en el continente de Villela vemos alrededor de un poco más, un poco menos de 800 pueblos en situación de subalternidad, en situación de despojo, y muchos de esos pueblos luchando también por nuestras autonomías, autogobiernos, que por cierto son derechos colectivos establecidos en el derecho internacional. Y en esta oportunidad hablaremos del pueblo Wampis. Wampis, un pueblo que ha hecho historia no solamente ahora o en el 2009, si mal no recuerdo, en el gobierno de Alan García. Ese pueblo está constituido en la frontera entre Ecuador y el Perú, específicamente en la Amazonía, y han hecho historia porque han sido masacrados por estar defendiendo la Amazonía. Y ustedes saben que no va a existir humanidad sin Amazonía, planeta sin Amazonía, y por lo tanto los defensores de la Amazonía también son agenda importantísimo para nosotros. Y de este pueblo Wampis hablaremos hoy. Ya está con nosotros Shapion o Shapion Noningo y nuestro amigo Roberto Espinosa, sociólogo, también nos ha acompañado en varias oportunidades en esta ventana. Conversaremos sobre ello. Shapion, muy buenos días, salude a la audiencia y de entrada, por favor, la pregunta para ustedes, presente a la audiencia, ¿quién es el pueblo One Piece y cuáles serían sus principales características? Y así arrancamos esta entrevista. Bienvenidos a Radio Victoria, la voz de los pueblos. Adelante, por favor, Shapion. Buenos días. Mi nombre es Chapión Noningo Sesen. Soy nato de la nacionalidad Vampis, actual secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Vampis. La Nación Vampis es una de las nacionalidades reconocidas por el Estado peruano de los 55. Somos un pueblo milenario. En la actualidad autodenominamos Nación Vampis por nuestras características culturales, sabiduría, costumbre, territorio propio, cultura, cultura propia, sistema de conservación de los bosques propio, prácticas milenarias propias, etcétera, etcétera. Somos un pueblo milenario fronterizo con el hermano país del Ecuador, hermanados históricamente y de origen común sociolingüístico con los hermanos Abajún, con los Shuar y con Achuar. Aproximadamente somos 16.500 habitantes en la actualidad. Esto es autocenso, ¿no?
Estamos en 2 regiones, región Amazonas, provincia de Condorcanqui, distrito Río Santiago, región Loreto, provincia de Atem del Marañón, distrito Morón. Tenemos ocupados, venimos ocupando milenariamente, y es el legado socioterritorial, más o menos más de 1 millón de hectáreas que está conservado en gran parte de los territorios y bosques, y así lo demuestran los distintos estudios técnicos, no sobre la existencia de los bosques y la biodiversidad en nuestros territorios. Gracias, como le decía, al sistema cultural de conservación, uso y protección de los bosques, territorios y madre naturaleza. Actualmente constituido en el gobierno autónomo de la Nación PIS. Una gesta y lucha permanente de la Nación PIS desde que nos creamos como comunidades en los años 60, luego como organización Consejo Aguaruna Guambisa en los años 70 hasta 90, y finalmente a fines de noviembre de 2015, este debate colectivo y decisión autónoma propia ha autoproclamado el surgimiento del gobierno territorial autónomo de la Nación PIS, un esquema de gobierno interno dentro del país para principalmente luchar colectivamente nuestro destino común, mantener nuestra identidad sociocultural, nuestro idioma, nuestras prácticas, etcétera, ¿no? Y principalmente también para luchar, proteger, hacer uso adecuado de las bondades de la naturaleza, ¿no? De modo que podamos seguir coexistiendo los wampis y la naturaleza. En ese esquema, y también como que el problema global o los problemas globales como cambio climático, como marginación histórica, como usted mismo ha mencionado, la colonialidad, ¿no? Subsisten todavía fuertemente en nuestros países latinos, ¿no? Y eso también influye bastante en la conducción, liderazgo de nuestro destino, y por eso también nos hemos autoproclamado como gobierno autónomo. Creo que hasta ahí su pregunta, su primera pregunta. Si de repente hay algo más, podemos agregar. Muchas gracias, estimado Shapión, por esta narración, por esta descripción tan sucinta de lo que es el pueblo One Piece para usted, amigas y amigos. Entonces, según datos, tenemos un poco más de 13.000 kilómetros cuadrados de territorio, cerca de, bueno, habla del autocenso, 16.500 habitantes. Estamos hablando del tamaño de la actual República de Bahamas, por ejemplo, o por el mismo Puerto Rico, que es un poquito menos, 9.000 kilómetros cuadrados. Es decir, es un territorio grande. Y otro dato que nos deja también es, aparte de la descripción que nos deja de su identidad cultural, espiritual, etcétera, ecosistémico, etcétera, es el tema de en un país como el Perú, bicentenario en su existencia racista con relación a los pueblos originarios o pueblos amazónicos, que hubo una población o un pueblo que se asuma como nación, o escuchen bien esa categoría política, nación, es potente y es fuerte, y que lo estén ejerciendo es mucho más todavía. Atención, por favor, con estos datos que nos está dando nuestro hermano integrante del pueblo Shapión, del pueblo One Piece. La otra cuestión que nos inquieta, estimado Domingo, es
¿cuál es la agenda principal resumido del pueblo? Ya lo dijiste algunas cuestiones, pero si nos puedes decir cuáles son las prioridades a mediano y corto plazo y también largo plazo del pueblo One Piece. Bueno, efectivamente, este nombre, autodenominación Nación One Piece, surgió efectivamente en los procesos de debates colectivos para la autodeterminación. Antes nos llamábamos pueblo One Piece simplemente, y esta palabra nación o One Piece Tishwar en mi idioma surge precisamente como una decisión colectiva autónoma, un poco como que reta al Estado, como despertar el debate del, digamos, del colectivo nacional, de los sectores del Estado, de los gobiernos de turno, ¿no? Para generar y propiciar un debate, digamos, desde nuestro punto de vista versus la palabra utilizada por el castellano, digamos, cultura occidental. Ahí está el debate. Sin embargo, este nombre venimos utilizando formalmente desde 2015, sin ninguna novedad, sin ningún problema, y aparentemente los sectores del Estado, el gobierno, eh, no tiene mucha opción de refutar nuestra decisión, porque también usted ha mencionado que el tema de autodeterminación es algo reconocido, es algo, digamos, un camino reconocido por la ONU o por los instrumentos internacionales, de modo que no, el Estado no tiene más opción que eh, llamarnos con nombre propio, en todo sentido. No, digamos, en esa forma no hay ningún problema. Dicho esto, para responder la pregunta de la agenda y lucha colectiva, nosotros, como le decíamos, primero nos constituimos en los años 60 en las primeras comunidades y con la creación de las primeras escuelas bilingües. Luego, casi paralelo no, en los años 70 o a fines de 70, nos hemos organizado. Primeras organizaciones indígenas de la Amazonía. Éramos miembros del Consejo Aguarona Guambisa en esa época, ¿no? Hasta años 90, del que creamos una subsede del Consejo Aguarona Guambisa y hemos venido, entenderá que las primeras organizaciones han optado como lucha principal la reivindicación socioterritorial, o sea, el reconocimiento, las titulaciones y ampliaciones de los territorios, no territorios comunales en la Amazonía. Esto fue, o incluso hasta ahora, una lucha permanente, fuerte, ¿no? Proceso en el cual hemos peleado fuertemente con el Estado, con el Poder Judicial, Fiscalía, con los militares, con sectores del Estado, porque estábamos siendo invadidos, colonizados por los peruanos de la costa, de la sierra, etcétera, y hubo luchas fuertes, muertes incluso, ¿no? Eh, por la defensa de nuestros territorios, encarcelamientos, ¿no? Injusticias que siempre cometen los estados nacionales, todo un proceso, una lucha fuerte para encaminar, reivindicar nuestros territorios. ¿Por qué? En la conciencia siempre ha existido en la nación PIS que los territorios no titulados igualmente son nuestros territorios heredados por los abuelos, ancestros, los Inuit, y sobre el cual hay que luchar para que el Estado reconozca como tal. Y entonces, después, en el proceso, hemos ido debatiendo nuestro destino común, no tanto como comunidad ni tampoco como organización, sino como
una colectividad, como una nacionalidad, con cultura, con idioma, con territorios, ¿no? Una autorreafirmación, ¿no? Una reconfiguración socioterritorial, ¿no? Auto reconocimiento como nacionalidad con todas sus debilidades, fuerzas y esquema sociocultural, ¿no? Nacimos con este enfoque, con esta decisión a fines de 2015, ¿no? Notificamos en 2016 al Estado peruano formalmente, es decir, eh, nuestra decisión se justifica porque existe ocupación histórica permanente de los territorios de más de 1 millón, existe esquema cultural propio, idioma propio, ¿no? Conciencia propia, tenemos territorios, un vasto territorio con diversidad de la naturaleza, biodiversidad, etcétera, ¿no? En fin, tenemos un sistema de historia propio, un camino propio, de modo que somos distintos a las demás culturas existentes en el país y eso es una de las bases fundamentales, ¿no? Junto con la tenencia socioterritorial histórica, que es otra de las bases visibles, tangibles en la actualidad para que nosotros seamos autónomos en nuestra decisión. En la lucha también vemos, según nuestro estatuto, establece 3 ejes temáticos, de los cuales los principales, esencialmente inevitables, son la defensa, mantención y conservación cultural de los territorios de más de 1 millón. Eso es un esquema, hay un compromiso fuerte, colectivo de la nación One Piece para seguir protegiendo, usando adecuadamente y manteniendo el sistema de conservación de la naturaleza a perpetuidad, un compromiso colectivo de la generación actual y la generación que viene. Es una base, una política general para la nación One Piece, de modo que se sustenta porque hemos decidido mantener el, la herencia de los ancestros en este tema. Luego, el sistema educativo propio. El sistema educativo nacional que ha impuesto los gobiernos de turno durante más de 50 años, 5 décadas, ¿no? Nos está llevando a un abismo sin retorno. Es decir, no valora los conocimientos, prácticas, sistemas culturales que tenemos. Al contrario, ¿no? La generación actual cada día va desconociendo, va desvalorando, va olvidando sus sistemas culturales y se expresa en las prácticas cotidianas de la juventud, de ambos sexos, y eso es entendemos como producto directo del esquema educativo que nos ha impuesto al Estado peruano, sobre el cual nosotros estamos planeando que tenemos que tener un sistema propio educativo, con pensamiento propio, con enfoque propio y currículum propio, ¿no? Esta es una lucha permanente con el Estado. Tenemos que presentar, debatir con el Estado nuestro enfoque propio, de modo que podamos progresivamente ir implementando este enfoque propio en nuestro esquema educativo. Luego está también el autodesarrollo, que consiste, digamos, por un lado, mantener los esquemas culturales, las prácticas económicas, ¿no? El sistema de reciprocidad, la solidaridad, elementos esenciales que nos ha mantenido nuestra historia, ¿no?
de manera tal que no exista, digamos, mucha distancia entre lo que somos como personas, como familias, One Piece, ¿no? Y versus la necesidad y tenencia de economía propia autónomo familiar, ¿no? Aquí hay un importante esquema que de repente explicar brevemente. Nuestra economía solidaria, recíproca, está chocando fuertemente con el esquema de economía occidental, ¿no? La tenencia de moneda, de dinero, etcétera, y la necesidad de esa digamos, de ese recurso, ¿no? Es chocante con nuestra forma y sistema de cultura y sociovivencia, digamos, ¿no? Por eso nosotros estamos estableciendo una política propia, ¿no? En este campo también, para que nuestra fuerza de la creatividad, la innovación, emprendimiento económico no nos afecte fuertemente nuestro esquema de vida, nuestro esquema cultural y de modo que podamos continuar con gran parte de los elementos culturales que tenemos, ¿no? Y adicionalmente tenemos en estos momentos un grupo de retos muy importantes. Un reto es el como problemas, retos como problemas, ¿no? Problema interno. Yo no pienso ocultar, digamos, las debilidades que tenemos a nivel interno. ¿Por qué? La juventud actual no es lo que nos gustaría, lo que deberíamos ser, ¿no? Hay segmentos de la juventud que albergan esquemas distintos a lo que nosotros estamos pregonando y sobre todo en el uso y, digamos, uso de sus bondades, las bondades de la naturaleza me refiero, ¿no? Algunos emprenden, digamos, destruir sus territorios, sus bosques, ¿no? Y eso es utilizado, digamos, fuertemente por agentes externos que voy a explicar enseguida. Otro reto es en tema de mantener el cuidado, el uso adecuado de los bosques. Tenemos aquí dos principales, o mejor dicho, tres principales actores dentro de nuestros territorios que afecta fuertemente el sistema de conservación. Me refiero a la presencia de tala ilegal en nuestros territorios, ¿no? Peruanos, ecuatorianos que ingresan en nuestros territorios, ¿no? Y de manera ilegal, sin permiso, digamos, de la comunidad, sin permiso del Estado, empiezan a extraer madera fina, incluido topa, etcétera, y eso genera un problema serio dentro de las familias y comunidades One ¿no? Por el cual también estamos luchando para erradicar en nuestros territorios este tipo de agentes, ¿no? Que perturban a las comunidades, a las familias. Y este es un problema fuerte en estos momentos. Otro reto como problema es la minería ilegal. Como ustedes saben, la minería ilegal es tan fuerte, tan potente, porque manejan fuerte cantidad de dinero, ¿no? Y eso también está metidos en las comunidades, en las familias, y los ilegales también utilizan a las personas, autoridades, y empiezan a, digamos, a pelear entre familias, y eso es un problema fuerte. El Estado peruano no puede actuar fuertemente. El Estado peruano es muy débil en todo sentido, las instituciones están metidos de alguna manera en corrupción desde la escala más pequeña hasta, digamos, hasta los gobernantes.
¿no? Otro de los problemas es la presencia de lotes en nuestra Amazonía y en nuestros territorios. Me refiero a lotes petroleros. En estos momentos, lote 64 está en un proyecto como proyecto emblemático de parte del gobierno nacional y eso también genera un problema serio, fuerte, porque contamina, destruye la Amazonía, los bosques, territorios y cochas, ¿no? Y esto es un problema serio para nuestra vivencia, para nuestra generación, porque está directamente en contradictorio nuestro sistema de vida, cultura, y eso es un problema fuerte. Finalmente, el sistema de salud, ¿no? Que también es un problema serio. En estos momentos, en nuestras comunidades aparecen y van apareciendo enfermedades desconocidas y mortales, como diabetes, como este VIH, ¿no? O sea, SIDA, que diezma fuertemente a nuestra juventud de ambos sexos, ¿no? Malaria, incluso TBC, en fin, una serie de enfermedades que antes eran desconocidas por nuestra cultura, ahora es un problema serio porque aparecen distintas enfermedades, incluso meningitis, que matan, ¿no? A las personas, ¿no? Y no tenemos todavía nuestra medicina propia para estas enfermedades, ¿no? Bueno, en fin, estos son algunos de los esquemas y agenda de lucha que venimos asumiendo. Por supuesto, aquí el territorio, los territorios, yo digo, nosotros decimos los territorios, es uno de los pilares fundamentales sociohistóricas por el cual tenemos que ir luchando si queremos tener vida, si queremos seguir viviendo, si queremos tener chakra o medicina natural, etcétera. Tenemos que seguir protegiendo, utilizando de manera adecuada. Eso es uno de los esquemas de lucha que estamos asumiendo. Muchas gracias, Hasta muchas ahí, gracias. pues, sobre esta pregunta. Muchas gracias, Shapion Noningo del pueblo One Piece, narrándonos sobre las luchas que emprende la agenda política, sociopolítica, social, cultural que emprende este pueblo en este país que él denomina un estado débil, que es el caso del Perú, que claro, están prácticamente contra el modo de vida cotidiano, de libre mercado, luchando contra corriente en un territorio altamente rico en riquezas, digamos, de bienes comunes, etcétera. Está también con nosotros Roberto Espinosa. Vamos a darle la palabra a él. Son 6:33 aquí por Centroamérica. En el Perú son 7:33. En Argentina son ya casi, se van acercando a las 11 del día. Roberto Espinosa, muy buenos días. Escuchaste la reflexión, la presentación que hizo Shapion. Gracias por conectarnos con él. Estamos agradecidos, mi persona y la audiencia de Radio Victoria y toda la audiencia del continente que a donde llegamos. Estamos agradecidos porque nos conectas con esta realidad que desconocida y muy desafiante también para nosotros los pueblos, porque ¿quién pensaría que en la Amazonía existiera esta claridad y esta apuesta por la defensa, no solamente de la Amazonía, sino también de la autodeterminación de los pueblos? Roberto, en ese sentido es, aparte de saludar a la audiencia, es por qué el pueblo One Piece se declara autónomo frente al Estado central. En algún momento hablábamos de las competencias legales, etcétera, que debería tener una entidad autónoma dentro de un Estado, lo cual no existe en el caso del Estado peruano, pero ipso facto, de hecho, digamos así, y con alguna, seguramente, algún respaldo jurídico de segundo orden, se nominan nación autónoma. ¿Por qué ocurre eso? Y si nos puedes hablar también ahí mismo, para ir cerrando, en qué consiste o cuáles serían los desafíos principales para el resto de los pueblos. Shapion hablaba de 54 pueblos, en el continente vemos centenares de pueblos. ¿Cuáles son los desafíos a raíz de esta experiencia de One Piece para el resto de los pueblos? Adelante, por favor, Roberto.
Sí, buenos días a la audiencia oriental, buenos días, Chatón. Sí, hemos escuchado la síntesis de un proceso histórico largo y fuerte de autonomía, ¿no? De libre determinación de la nación guampista, que no es el único en el Perú, ni tampoco en la Amazonía. Son muchos pueblos ya en otros países. Hablemos del pueblo Sarayaku, por ejemplo, en Ecuador. Hablemos en Brasil del pueblo Capur, en el estado de Marañón, ¿no? Hablemos de la vieja y emblemática experiencia de los NASA de PAES del Cauca, del Consejo Regional Indígena del Cauca. Hablemos de la autonomía también Misquito en Nicaragua. Claro, en este último caso, hoy muy golpeada por la dictadura extractivista de Ortega. ¿Y esto qué significa? Significa que es una aspiración intrínseca a cada cultura, a cada pueblo. Es algo obvio que no debería merecer mayor debate. Es una lengua distinta, una historia, un orgullo cultural distinto y merecen vivir en paz libremente y por eso hay compromisos internacionales. Los estados lo admiten, lo han admitido al aprobarse el convenio 169 de la OIT, al aprobarse la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles en la OEA, en fin. Sin embargo, lo admiten en la retórica, en el papel, y lo violan al día siguiente, ¿no? Pero está planteada la contradicción, ¿no? Es una oportunidad de hacer valer lo que es un derecho intrínseco a cada pueblo, pero también hacer valer la propia normatividad de los estados. Cabe precisar de que el artículo 46 de la Declaración de Naciones Unidas de la ONU sobre pueblos indígenas señala de que nada de estos procesos de libre determinación tiene que ver con la secesión, separatismo, ruptura de fronteras nacionales. En fin, estos son pueblos fantasmas que los estados aluden cuando escuchan la palabra nación Chapra, nación Huampí, nación Ahuajún. Y entonces lo que se trata es del gobierno propio interno, no se trata de separar y romper fronteras, formar otros estados aparte, bandera aparte, moneda aparte, que son pues los fantasmas, como digo, que justifican el extractivismo. En la negación de la libre determinación no está la defensa de las fronteras nacionales, lo que está es el negocio, el negociado, que hay múltiples en la minería, el petróleo, la madera, etcétera, etcétera. Entonces, no es casual que este proceso se expanda por el mundo, ¿no? No es casual que en unos 15 días más, 20 días más, en la ONU, en Nueva York, se va a efectuar el Foro Internacional de Pueblos Indígenas, que tiene como uno de los temas centrales básicos, hay un documento oficial de la ONU, de lo que estamos hablando hoy día, ¿no? El derecho y la práctica, ya no solamente la aspiración, la realidad de los pueblos indígenas originarios, no solo amazónicos. En ese documento de la ONU se habla también de pueblos andinos, pueblos del Asia y de las ciudades. Ojo con eso, las ciudades. Hay muchos pueblos que han migrado a las ciudades y ponen el ejemplo de México, las autonomías que tienen los barrios urbanos en el Distrito Federal y de su régimen autonómico, las ciudades que rodean Quito, ¿no? Los barrios marginales de Quito, donde hay pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos, todos mezclados, pero que apelan a una autonomía sencillamente porque además de lo dicho por Chapión, existe la cuestión que afecta a todos, que es el desastre
la corrupción, el abandono de los estados-nación. Es decir, son estados en contra de sus sociedades. ¿Y qué van a hacer las sociedades? ¿Desaparecer? ¿Suicidarse? No, no les queda otra que hacerse cargo de su propio destino. En palabras de Chapión, hacerse cargo de su destino común. Y estas formas de autonomía, autogobierno son antiquísimas, viejas, loscunas, y son reprimidas, aplastadas, arrinconadas, pero vuelven a aparecer una y otra vez pasado el tiempo porque no les queda otra alternativa. Es decir, la modernidad actual, ¿no? Vivimos en unas sociedades modernas, nacieron con la colonialidad. Es la otra cara, ¿no? Es la otra cara. No olvidemos que la famosa Revolución Francesa, de la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, de esa revolución nace estas estructuras de los Estados-nación europeos, como los vascos lo saben muy bien, nacen con una sombra, con el lado oscuro, ¿no? Que es democracia para los blancos, democracia para los centros nacionales, pero coloniaje en toda el resto del planeta, Asia, África, América Latina. Y después, pasado el tiempo, eso no se ha ido, se ha transformado, son repúblicas criollas, pero continúa ese lado oscuro de los estados-nación que ha llevado a que se conformen estados plurinacionales. Es otra experiencia, Bolivia, Ecuador, pero también hay una lección aprendida en estos más o menos 12, 13 años de estados plurinacionales, de que algo falló, no es suficiente con la declaración constitucional de esta realidad, porque son sociedades plurinacionales, es algo evidente, ¿no? Existen más de 500 culturas distintas en Latinoamérica, son sociedades plurinacionales, pero no basta con reconocerlas a nivel constitucional y político, porque subsiste la estructura vieja del Estado-nación, que ahora se llama plurinacional, pero que continúa con las mismas prácticas, ¿no? De subordinación de estas naciones, como lo demuestran pues los conflictos que hay por tener realmente autonomía en Bolivia, ¿no? O sea, en Bolivia hay una paradoja. La lucha por la descolonialidad en un Estado plurinacional, ¿no? Que se asume como descolonial. Es una paradoja, porque continúa la explotación petrolera, gasífera, minera sobre todo, impulsada por los partidos, por los gobiernos que se declaran retóricamente plurinacionales, etcétera, pero vemos que las cadenas mentales son muy fuertes, y nos alegra, nos satisface, para no perder las esperanzas y el aliento de que esta decisión de autonomía que han señalado los hermanos de la nación One Piece, no es única, no es aislada. Ha habido una reciente reunión en Perú que demuestra que hay como 15 procesos de autonómicos, claro, no con el grado de consolidación que tienen los Huampí, los Aguajún, los Achuar, son grados, ¿no? Son grados de maduración. Y como ya dije, en el resto del Abya Yala, llamado Latinoamérica, esto ya es una realidad, y es muy importante que la opinión pública le siga tomando el pulso a todo esto para alimentar las esperanzas de que se va a defender, se va a defender con autonomía, se va a defender los bosques amazónicos, las montañas andinas, los valles interandinos, los mares, porque en los mares también están la autonomía cuna, en los mares están también los misquitos, en los mares están los mapuches, en la costa chilena,
En fin, y estos ecosistemas son claves para que el planeta subsista, ¿no? Y literalmente la vida en el planeta está en riesgo, el calentamiento global ya está en 1.2 grados promedio global, y eso se debe a esta modernidad colonial que aumenta la energía fósil, y hay eventos, declaraciones climáticas, pero esta práctica de modernidad colonial continúa, y hay un monstruo, pues son dos monstruos que los seres humanos tenemos que vivir: el monstruo de la colonialidad del poder y el monstruo climático que ya lo tenemos encima y parece imparable. ¿Y quiénes están defendiendo esto? Están defendiendo, en el Polo Norte está el autogobierno Inuit, por ejemplo, el casquete polar. Si se derrite, el desastre es inminente. Y ahí están defendiendo ese casquete polar los Inuit. En las selvas, la Amazonía, corazón de la vida del planeta, están los amazónicos. Y los glaciares también están siendo defendidos por los pueblos aymara, ¿no? Por los pueblos quechua. En fin, esto es una realidad importantísima, y felicitamos a tu cadena tan importante, Ollantay, para seguir dialogando sobre estos procesos. Muchísimas gracias, Roberto Espinosa desde el Perú, y gracias por hacernos ese contexto diacrónico y sincrónico de la lucha por la autodeterminación y la defensa del destino común de los pueblos. Hoy hemos abordado una introducción a la introducción de lo que es el mundo de la civilización One Piece con Champion o Champion Noningo. Y así poco a poco iremos conociendo lo que va ocurriendo en el continente de Vieyala y en el mundo, en una situación bastante crítica. Amigas y amigos, muchas gracias por vuestra atención. El día sábado, cuando sea sábado de gloria, volveremos a la pantalla, siempre a las 6 de la mañana. Hablaremos con Ivette Morales, de este Pan Africanista, desde el movimiento Pan Africanista, sobre la deuda que existe entre los pueblos originarios del continente de Vieyala en relación a los pueblos del África. Hablaremos sobre... Nosotros estaríamos hablando los originarios del continente si los africanos no hubiesen no hubiesen venido como esclavos. No lo sé. Quizás no, pero de eso hablaremos el día sábado. Hasta entonces, chao, chao.